La he invitado a la doctora Graciela Pilnik, persona especializada en política internacional, porque el lunes pasado se cumplieron 22 años del atentado a las Torres Gemelas, que dio lugar a que se pueda mostrar la acción del terrorismo cuando ya no tiene parámetros de medición. Lo de las Torres Gemelas fue tremendo. Y como estoy seguro que nos va a sobrar tiempo, también vamos a aprovecharla y vamos a preguntarle sobre qué hay adentro de la mente de un hombre que en el siglo XXI, habiéndose terminado las dos grandes guerras mundiales, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, inicia otra vez un ciclo de guerras invadiendo Ucrania, como es el caso del señor Putin. Vamos a ver si podemos hablar de todo eso. Graciela, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Rubén, el gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, arranquemos por las Torres Gemelas. Se cumplieron 22 años de algo que era insospechable que pudiera ocurrir, ¿no? Así es. Y vos sabés que el atentado a las Torres Gemelas forma parte de una tipificación del terrorismo internacional, que es el terrorismo suicida. Dentro de las distintas, digamos, acepciones que podría tener, esta es muy específica porque significa que quienes llevaron a cabo el atentado estaban dispuestos a morir por una causa o por sus creencias. De modo tal que fue ciertamente el hecho más estrepitoso desde el punto de vista internacional que pudo haber ocurrido. Vos sabés que surgieron, y ya voy a salir del tema, una serie de teorías conspirativas que decían que en realidad había sido un autogolpe por parte del presidente entonces, del presidente Bush, que eso lo había hecho él de exprofeso y que era una estrategia norteamericana, no sé bien para qué. Sin embargo, Rubén, vos que sabés de estrategia, te podrás dar cuenta que hay un principio básico, y es que en estrategia no hay nada peor que ser tomado por sorpresa, que fue en este caso, fue tomado por sorpresa. Y lógicamente eso significó que Estados Unidos, si fuese verdadera la teoría conspirativa, mostró al mundo que no tenía capacidad de prever que eso podía ocurrir o que al menos un atentado terrorista de gran magnitud pudiese ocurrir. De modo tal que cuando a mí me preguntan si no fue una estrategia norteamericana, yo siempre respondo que de ninguna manera una potencia de primer orden como es los Estados Unidos va a querer demostrar al mundo su gran vulnerabilidad, porque lo que quedó en evidencia fue una gran vulnerabilidad frente a un actor muy inferior como es un grupo terrorista. Razón por la cual yo desestimo total y absolutamente una teoría conspirativa. Sin embargo, hay un dato que ha quedado a posteriori de eso, y es que a partir de ese entonces y otros hechos de terrorismo internacional que se fueron produciendo, han quedado tres grandes marcas internacionales de terrorismo, tres grandes marcas. Esas marcas son Al-Qaeda, es el Estado Islámico y es Hezbollah. Y ahí, Rubén, lógicamente también entra el caso de la República Argentina. Ahora, después del 11S se produjo una gran modificación desde el punto de vista de la seguridad internacional, porque vos te imaginas lo que ha significado cambiar la infraestructura de todos los aeropuertos internacionales a los efectos de evitar este tipo de hechos. Pero sin embargo, pensemos que desde el año 1968 a esta parte hubo más de 1.700 aviones de terrorismo aéreo, que significa secuestro de aviones.
Y esos secuestros de aviones los llevaron a cabo, en algunos casos o en muchos, grupos que tenían a cargo reivindicar el islamismo desde el punto de vista del extremo de ello, o sea, la vertiente fundamentalista con una implementación terrorista. De modo tal que ese secuestro de aviones y luego un suicidio, en realidad no nos tendría que sorprender si nosotros miramos desde el punto de vista de la trayectoria en el tiempo. Ahora bien, el Estado Islámico y Al-Qaeda tienen toda una estrategia luego de que el Estado Islámico cae en Siria e Irak, tienen toda una estrategia internacional para seguir difundiendo el terrorismo. ¿Por qué? Ahora están más controlados que nunca, sobre todo por parte de Occidente. Estar muy controlados a nivel internacional significa que ya no pueden tener estructuras jerarquizadas y dependientes totalmente de la cabeza central, como pudo haber sido Osama Bin Laden o como pudo haber sido la cabeza del Estado Islámico, que fue al-Baghdadi, ambos muertos ya ciertamente. Lo importante de esto es que el terrorismo empezó a descentralizarse estratégicamente y ahí es donde viene el mayor, digamos, riesgo para las potencias occidentales y no occidentales. Y cuando yo te digo esto, en realidad lo que quiero decir es que una parte importante del terrorismo ha hecho pie en África, que hace un rato creo que decíamos algo al respecto, y desde África están operando. Y en el mismo África, sobre todo desde la región del Sahel hacia el norte, compiten fuertemente Al-Qaeda y el Estado Islámico, y ahora también Hezbollah, para quedarse con una porción de los pequeños grupos terroristas en la región. Y eso para proyectarse internacionalmente hacia el norte de África, hacia Europa, hacia las ex repúblicas soviéticas, también hacia Indonesia, pero también hacia los Estados Unidos y América Latina. Razón por la cual aquí, lamentablemente en este país, no se habla de terrorismo, cuando en realidad la República Argentina es uno de los países que ha sido víctima de varios terrorismos. Algunos llamarán terrorismo de Estado, yo te diría que le debemos sumar el terrorismo político de los grupos subversivos, pero también hemos tenido terrorismo internacional, con el caso de la AMIA y con el caso de la Embajada de Israel. Pero aparte de eso, tenemos casos recientes del 2022, cuando reaparece un avión en la República Argentina, el cual ciertamente pertenece a una de esas tres grandes marcas, como es Hezbollah, que están vinculados a la Guardia Revolucionaria y los grupos Al-Quds que se manejan desde Irán, y en donde en la República Argentina no existe una vocación por controlar y poner freno a la incursión del terrorismo internacional a través de distintos métodos. Vos no te olvides que el terrorismo internacional tiene una base fundamental, especialmente Hezbollah, en la triple frontera. Existen dos grandes triple fronteras en América Latina, o mejor dicho, en América del Sur. Una es la de Paraguay, Brasil, Argentina, desde donde se presume salieron los atentados suicidas terroristas hacia la AMIA y hacia la Embajada de Israel, pero hay otra que está entre Perú, Colombia y Brasil. Razón por la cual la América Latina está fuertemente penetrada por el terrorismo, porque además Irán ha hecho de Venezuela un grupo, o mejor dicho, un estado fundamental para proyectar el terrorismo en América del Sur. Lo que fue antaño Cuba. Lo que fue antaño, pero también sirve de apoyo. Sí. También sirve, yo te diría, hay zonas como Maracaibo, hay zonas como distintos territorios, la isla Santa Margarita y demás,
que son territorio abierto al crimen organizado en general, porque acá vos tenés que preguntarte cómo se irradian por un lado, pero cómo se financian por el otro. El terrorismo internacional se financia, entre otras razones, a través del narcotráfico. Y yo te pregunto, ahora que nosotros vamos a volver a poner nuestro voto, ¿quiénes son los que hablan y quiénes omiten hablar del narcotráfico? Porque algunos de los mecanismos a través de los cuales el terrorismo internacional se financia, entre muchos otros, es el del narcotráfico. Y así tenemos que Estados Unidos tiene identificado desde la Triple Frontera y con conexiones para toda América Latina varios grupos, varios clanes, por lo menos 5 de ellos, que están operando en América Latina. Pero hay algo peor que eso. Han pedido ya rescates de hasta 15 millones de dólares para quien dé información acerca de distintas cabecillas de estos grupos. Porque hay fixers, que son los que hacen de vínculo, están los que financian directamente, pero hay algo peor entre estos grupos. No solamente que se concentra el narcotráfico, el terrorismo y las mafias, y lo que es tráfico de armas en la Triple Frontera, sino que desde allí se proyectan atentados a todas partes del mundo. La República Argentina es uno de los países más indefensos en ese sentido. Necesita una decisión desde los sistemas de seguridad que puedan poner control a ello. Yo te comento simplemente de Hezbollah. En América Latina opera una gran universidad a través, solo en Perú, de 5 filiales. Es la Universidad de Mustafa. Esa es una universidad que lidera Al-Rabbani, que es una de las personas asignadas como cabecillas principales de los atentados en la República Argentina. Ya más de 50.000 personas se han recibido en el mismo. Y funcionan en Irán, pero con filiales, deben tener ya más de 20 filiales en toda América Latina, y allí van detectando, formando y detectando los futuros terroristas. Eso no se sabe, Rubén, eso hay que denunciarlo, pero las personas que tienen a cargo en los países de América del Sur, que tienen a cargo lo que es la defensa del Estado, tienen que conocer de que esa realidad existe, que hay grupos que los financian y hay grupos dentro de cada uno de los países que los están encubriendo. ¿Por qué? Porque se sirven del narcotráfico, que no solamente les sirven para financiar sus campañas políticas, sino que sirven el narcotráfico para la financiación del terrorismo internacional. El avión del año pasado en la República Argentina, y que al líder que iba conduciendo el grupo de los 19 personas que habían hecho todo un recorrido en distintos países latinoamericanos, que habían estado en la Triple Frontera, que habían llegado a la Argentina y solo porque Uruguay no los dejó bajar, porque no les quiso cargar nafta, recién ahí tuvieron que volvieron a Córdoba, y de Córdoba se fueron a Buenos Aires, y allí Estados Unidos dio orden de incautación, porque pertenecen al Mahan Air, que es un grupo aéreo dentro de Irán que trabaja o, digamos, es funcional al terrorismo internacional. ¿Y cómo terminaron todos esos tipos? No, los dejaron salir, se fueron, les dieron libertad. ¿Por una decisión del gobierno argentino? Una decisión del gobierno. ¿En contra de lo que pedía Estados Unidos? En contra de lo que pedía Estados Unidos, quedó retenido el avión, después se dio orden, por supuesto que el avión no pudo volver, porque no te olvides que hacía la ruta de la Triple Frontera, hacía la ruta con Venezuela, hacía ruta con México y hacía ruta con Irán. Es escandaloso y de eso no se habla, Rubén. De modo tal que la República Argentina, y eso lo deberían tomar
cada uno de los candidatos que vamos a votar dentro de poquito, que el terrorismo internacional funciona impunemente dentro de la República Argentina en alianza estratégica con grupos mafiosos y que lógicamente nadie se ocupa de poner una situación de freno a esa realidad. Y es en toda América Latina. Mirá, yo te diría algo más. De la totalidad del Producto Bruto Mundial, el 5%, que es lo que está comprobado, el 5% pertenece al Producto Bruto Criminal en sí mismo, no al Producto Bruto Mundial completo, pero el 5% al Producto Bruto Criminal. Algunos dicen que llega al 10%, pero es más, el 20% del comercio internacional es el 20% del comercio internacional del crimen organizado. Yo te pregunto, ¿quién se ocupa de eso? Salvo Estados Unidos. ¿Qué pasa con los estados que sostienen las fábricas de armas, por ejemplo? Bueno, ellos pueden, es decir, el tema no es sostener fábrica de armas, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Rusia, como puede ser Alemania. El problema es el tráfico ilegal de armas. Lo que se produce, que no se vende por las líneas formales, sino que se hace subrepticiamente. Ese es el gran problema. ¿Y el Estado no controla los estados grandes? Por supuesto. ¿No? La parte que no pueden controlar. Porque hay una fórmula que yo armé, se llama la fórmula afgana. Esa fórmula afgana dice: conflictos de intereses más lucha por el poder igual a intereses geopolíticos de los estados, más intereses económicos de las multinacionales, más intereses del Producto Bruto Criminal compuesto por el tráfico de armas, el narcotráfico, el terrorismo, las mafias, todo sobrepoblación. Claro, tenía razón Jobs cuando decía que el hombre es un ser autointeresado, egoísta. Así es. Habría que ver quiénes se ocupan de todas estas problemáticas en la agenda que tienen que exponer los futuros candidatos, ¿no es cierto?, futuros candidatos a ser presidente de esta nación. Hay una excelente descripción de Thomas Jobs en El Levatián, el hombre lobo del hombre. El hombre homo hominis lupus. Y de toda esa situación. Pero volviendo al tema de partida tuyo, ¿cuál es la razón fundamental, si querés, histórica, de la guerra entre el mundo musulmán y Occidente? ¿Por qué se da? Bueno, lo que pasa es que ahí hay si vos tomás la pirámide de crecimiento de la religión, se calcula que para el año 2050 el crecimiento del Islam dentro de Europa va a ser de alrededor del 100%. Y esto hay otra definición al respecto, que es que va a crecer el mundo musulmán de modo tal que a finales de siglo el 170% del mundo va a estar impregnado del mundo musulmán. Eso por un lado. Por el otro, que van creciendo las religiones cristianas evangélicas y va disminuyendo la católica. Pero aparte de eso, hay una razón muy de fondo, que ellos quieren reconstruir el poderío mundial de la época de sus, bueno, no solamente del Imperio Otomano, sino en líneas generales quieren reconstruir los grandes califatos. De hecho, desde el África ya hay un diseño en 3 círculos internacionales para ir penetrando a través del terrorismo el Islam, el Islam radical estamos hablando, ir penetrando de a poco, de modo tal de ir reconstruyendo los viejos califatos como construyeron con el del Estado Islámico en Siria e Irak, que fue un protoestado, un estado dentro de 2 estados, que era un estado islámico terrorista ciertamente. Claro. Pero esa es. Sí, dale, seguí. Pero el objetivo último es construir a nivel internacional el poderío del Islam
al estilo de lo que ellos entienden un Islam radicalizado. Por eso usan la religión como instrumento. Mentes totalmente alienadas. Así es. Y hablando de mentes alienadas, te cambio de tema y vamos a la mente de este señor Putin. ¿Qué crees vos que tiene en la cabeza este hombre iniciando una guerra en el siglo XXI cuando ya pensábamos que las guerras, poniendo al mundo al borde de un cataclismo nuclear? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que es la última ratio de él, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Él sabe que tiene sus tiempos. Las elecciones, él se ha asegurado ser reelegido porque hubo una modificación, hizo modificar la Constitución para poder ser reelegido nuevamente dentro de Rusia. También modificó la Constitución para que no se pudiera hacer juicio político por las acciones de gobierno de él y todos los presidentes que vinieran a posteriori, pero también creo que él ve que también se ha puesto límite o hay un tiempo para su poderío dentro de Rusia. La desaparición del avión donde iba Prigozhin, el líder del grupo Wagner, que es un grupo paramilitar de mercenarios tan útil que le ha sido dentro de Ucrania, no fue casual, porque fue a posteriori, esto ha sido hace un par de semanas, esto ha sido lógicamente después de la suerte de asonada que quiso hacer Prigozhin, Yushkin, que era el segundo, contra Putin, porque las fuerzas de seguridad que están operando fuertemente sobre la guerra de Ucrania comenzaron a retasearle los instrumentos de guerra que necesitaba Prigozhin para llevar adelante su guerra paramilitar. ¿Y por qué pensás vos que se está terminando, dijiste, su ratio, su poder? La última ratio significa que él ve emerger poderes paralelos. Uno era el de Wagner, el del grupo Wagner, y más contra las fuerzas formales de Rusia, que incluso Putin puso a Gerasimov, que es una de sus grandes manos derechas dentro de las Fuerzas Armadas rusas, lo puso al frente ahora de la guerra de Ucrania, pero lo mismo siguen con tropiezos absolutamente importantes dentro de Ucrania, porque nunca imaginaron probablemente que Occidente iba, y ahí te podría hacer una acotación de Trump, Occidente se iba a nuclear y a aliar estratégicamente en la forma que lo ha hecho para hacer frente a la guerra de Putin. Pero no solamente Prigozhin, que acaban de explotar el avión con el grupo de personalidades que iban y que murieron todos, o casualidad, sino que aparte de eso, hay otros datos importantes. Vos recordarás a Navalny, que es ese candidato que trataron de envenenar porque venía de algún modo haciendo manifestaciones para las elecciones de Rusia que se den en lo sucesivo más adelante, conformando grupos, digamos, de poder importantes para hacerle frente a Putin y sacarlo del poder. O sea que nosotros no lo vemos porque las noticias que nos llegan son realmente escasas, pero indudablemente hay una guerra interna de fake news internos que disimulan la propia realidad dentro de Rusia, a pesar de que Putin sigue teniendo un porcentaje de aprobación por parte de la población muy fuerte, pero que Putin venía viendo de algún modo que ese poder se le venía recortando, disminuyendo a partir de la aparición de otros personajes que pudieran competir con él.
vos has visto que uno de los procedimientos que Putin utiliza hacia sus enemigos, que normalmente son servicios de inteligencia y demás disimulados, o agentes de inteligencia disimulados, los envenenan. Bueno, también lo envenenaron el caso de Navalny, y va haciendo desaparecer a los potenciales candidatos que podrían cuestionar su poder.